Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el repaso de física semana, bueno, repaso final de física, ajá, y estamos utilizando las hojas de lo que es 2021. Ujú. Entonces, si por ahí, tienen esas hojas, pues las sacan, o si no, pues ya después ustedes las transcriben, ¿va? Entonces vamos a ir viendo, dice, la uno de física, la fuerza de atracción es igual al producto de la masa 1 por la masa 2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, y todo ese enunciado representa a la ley de gravitación universal. Ajá. Y que al lado tenemos su fórmula. La fórmula es fuerza es igual a, de acá, fuerza es igual a masa 1 por más, no, perdón, me faltó la constante de gravitación universal. Ajá, la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre distancia al cuadrado. Aquí vemos que le falta al cuadrado. Ujú. Ahí se equivocaron, es distancia al cuadrado. Ajá. Entonces ahí tendríamos eso. Igual vayamos haciendo correcciones si algo no lo tenemos, ¿ok? Mm, A partir del experimento de Rutherford, al bombardear una laminilla de oro, ¿qué es lo que vimos que ocurrió? Pues que las partículas alfa, porque hay partículas alfa, hay partículas beta y hay partículas gamma. Ajá. Entonces, vemos que las partículas alfa, pues rebotan. Las beta se pasan y se curvan. Y lo que son las gamma pasan derecho. Ajá. Entonces ahí tendríamos esto. Igual en sus ojos creo que aquí sale como como una nota al lado, ujú, que te dice alfa rebotan, beta se doblan y se curvan, y gamma se pasan derecho. Ahí tendríamos eso. ¿Qué más tenemos? O sea, un Kleenex absorbe el agua debido a qué? Por las propiedades del agua, porque vimos que el agua tiene, por ejemplo, la tensión superficial, la capilaridad. Ajá. La capilaridad es como la capacidad en la cual descienden por un tubo, por un popote, algo así, pero también, por ejemplo, en el Kleenex, por los poros y todo, entonces, pues es por eso que se absorbe. Entonces sería por qué propiedad del agua, pues la capilaridad. ¿Ok? Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza cambie su estado. Ajá, entonces vemos que aquí en reposo sería la palabra clave, en reposo, o también en movimiento rectilíneo uniforme. Ajá, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme. Ajá, o sea, esto significa que siempre a una velocidad que velocidad constante. Bueno, ¿qué es velocidad constante? Entonces siempre va a ir a la misma velocidad. Si supongamos va a 60 kilómetros por hora, 60, 60, 60, 60. O si a lo mejor manejas de Chilpancingo a Acapulco, pues ahí es puro como más plano. Entonces si es más plano, pues hay personas que van en 120, en 140 y así, porque pues es la parte donde es la autopista. Entonces, pero tienes que ir a una velocidad constante, y a eso se llama ¿qué? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, algo que está en reposo siempre va a estar en reposo hasta que algo lo empuje. Y si algo va a una velocidad constante, si va a 60, 60, 60 kilómetros por hora, va a ir a 60 hasta que ¿qué? Hasta que algo pues lo cambie. Puede ser que enfrente esté algo y que pues o no sé, que tenga que chocar con eso, ¿no? Entonces, en ese momento cambia, al menos que una fuerza, y aquí donde tenemos que resaltar es esto, dice, al menos que una fuerza cambie, una fuerza externa cambie su estado, ajá. Entonces nosotros al tener eso, um, pues ya vimos que aquí está hablando de la ley de la inercia, ajá. La inercia
Es lo mismo si algunas veces me dicen que lo que es la primera ley de Newton. Ajá. Entonces, inercia o primera ley de Newton es lo mismo. Dice, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de sistema internacional? Sí, es sistema internacional. Sí, sistema internacional de presión. Sabemos que la presión se mide en pascales. Ajá, pascales. Donde, ¿cómo es pascal? Bueno, presión es igual. Presión es igual a fuerza sobre área. Ajá. Y la fuerza se mide en newtons y el área se mide, puede ser en centímetros cuadrados, en metros cuadrados. Pero si estoy yo manejando newtons, entonces aquí manejo metros cuadrados. Pero también puede ser centímetros cuadrados, ajá. Que al final de cuentas, cuando yo tenga newton sobre metros cuadrados, eso me da pascal. Entonces la presión en pascales. Característica de un espejo plano, lo que vemos en un espejo plano es que va a ser una imagen pues virtual, pero es de manera inversión lateral, ajá, o sea que lo estamos viendo como contrario. ¿Y qué más? Y es simétrico porque es prácticamente lo que veo enfrente es lo mismo que estoy viendo o sea, es el reflejo del otro, ajá, o sea, es un reflejo, entonces es prácticamente igual, ajá. Se deja caer una pelota de 10 metros. ¿En qué posición la energía potencial y energía cinética tendrían el mismo valor? Ajá, o sea, sabemos que, por ejemplo, acá si nosotros tenemos una altura, acá, por ejemplo, al momento de soltarlo, en esta parte sería la energía potencial. Ahí, por ejemplo, como está en reposo, pues es cero. Ajá, cero. Y cuando esto empieza a caer, ahí se manifiesta la energía que cinética. Ajá. Pero otra vez cuando esto cae en el piso, pues está presente la energía que potencial, porque energía potencial es el que está en reposo, ajá, y la energía cinética aquel que está en movimiento, pero aquí nos pregunta que si es 10 metros, que si esta altura fuera de 10 metros, ¿dónde vemos que tienen los mismos valores? Pues sería a la mitad, porque a la mitad, ¿qué es lo que veríamos? A la mitad veríamos acá que tanto energía potencial, pues a lo mejor vale, no sé, 5 y la energía cinética, pues también. Entonces están en un equilibrio porque es el mismo valor, ¿ok? A la mitad de la trayectoria de la caída. Porque a los 10 metros de altura, pues no, o sea, al llegar al piso, no, porque aquí nada más está presente la energía potencial. La suma de las energías es constante. No, 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 no. Entonces esa no. La que sigue dice, ¿cuándo se da el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es la ley cero de la termodinámica. Ajá. Entonces la ley cero de la termodinámica, ¿qué es lo que nos decía? Bueno, una pregunta, ¿sí se ven bien o se ven como borrosas o como que no se llega a distinguir o no sé? O sea, ¿sí se comprende? Sí, Vic. Porque igual si se ve borroso, entonces hay que hacer unas modificaciones. Entonces, si se ve, pues ahí estaba. ¿Cuándo se da el equilibrio térmico? Bueno, esto es la ley cero de la termodinámica. Nos dice que cuando no hay intercambio de energía entre cuerpos y sus temperaturas son iguales. Ajá, o sea, vemos acá, por ejemplo, sería que nosotros tenemos un vaso con agua caliente. Ujú. Tenemos otro vaso con agua que fría. Si nosotros formamos un tercer vaso, o sea, acá vamos a vaciar este para acá y este para acá. ¿Cómo creen que sea nuestro tercer vaso? O sea, ¿qué temperatura va a tener? La temperatura pues sería tibio, ajá, o tibia. Tibia, ajá. Entonces ahí, o sea, no es frío ni es caliente, sino que llega a un punto donde la temperatura es casi igual,
es como constante o igual. Ajá, entonces ahí tendríamos eso. Y aquí siempre que nos pregunten de la ley, el equilibrio térmico, de la ley cero, de la termodinámica, algo que tiene que, una característica fundamental es la temperatura. Ajá. Vemos que aquí ya en el tercer vaso alcanzó igual temperatura, pero antes eran temperaturas diferentes. Ajá, entonces sería eso. Cuando no hay intercambio de energía entre cuerpos y sus temperaturas son iguales. Ajá, ahí tenemos eso. Si en una onda la energía está en su interior, si en una onda la energía está en tu interior, las únicas que pueden cargar o sea, la energía lo llevan adentro es la luz. Ajá, porque la luz puede viajar sin necesidad de un medio de propagación o se puede viajar en el vacío. Ajá, la luz puede viajar en el vacío, no necesita como el agua o el viento para que se pueda como pues trasladarse o viajar. Ajá, no necesita, pero el sonido forzosamente necesita un medio de propagación. Puede ser que sea el aire o puede ser que sea agua o cualquier otra sustancia, pero el sonido siempre necesita un medio de propagación. Si el sonido está en el vacío, donde no hay presión, donde no hay aire, donde no hay gravedad y todo eso, no puede viajar. Ajá, entonces el sonido siempre necesita un medio de propagación para que sus ondas puedan viajar y la luz no. La luz dice, bueno, yo puedo viajar en el vacío, yo soy, o sea, como que si fuera Superman, así, ¿no? Entonces, o sea, la luz sin problemas viaja. Por ejemplo, dice cuerdas en el aire, no, porque esto es de sonido. También, por ejemplo, cuando nosotros tocamos una guitarra, si estamos en el vacío, por ejemplo, si metiéramos, yo creo que alguien, bueno, se han hecho estas pruebas que cuando hablan de un cuarto en el vacío significa que ahí no hay como ¿cómo se llama? Pues gravedad, bueno, no hay lo que es lo que es una presión, no hay aire, no hay agua, no hay nada. Entonces, como esto no hay nada, por ejemplo, si nosotros colocáramos lo que es lo que es un reloj que tiene su alarma. Ya ves que los relojes que traen su alarma, en la parte de arriba trae como sus orejitas. Cuando pones tu alarma, creo que se pegan esto y ya suena tu alarma. ¿Ah? Pero, por ejemplo, si nosotros en un cuarto metemos esto y metemos nuestro alarma, nada más veríamos que se mueven, o sea, que se pegan las orejitas, pero jamás escucharíamos como qué está pasando con esto. Ajá, o sea, jamás llegaríamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque como es un sonido y los sonidos siempre necesitan un medio de propagación. Solo veríamos que se mueve, que está jugando ahí sus orejitas, pero no llegamos a escucharlo. Ajá. Entonces, eso sería esta parte. Y el aire, pues no, porque el aire siempre, pues igual, ¿cómo se llama? Pues no hay como una relación con lo que nos preguntan de energía. Ajá. Entonces sería eso. Nos quedaríamos con luz. Bueno, igual aquí ya vienen contestados estos, entonces. Dice, una estación emite señales de sonido con una frecuencia de ah, 103 megahertz. ¿Cuál es su equivalencia en sí? Sí es sistema internacional. Ajá, entonces, sistema internacional, ¿qué es lo que veríamos? Sistema internacional de medida. Ujú. Entonces, vemos que mega significa 1 por 10 a la 6. Ajá. Si aquí me preguntaran, por ejemplo, giga vale igual a 1 por 10 a la 9. Ajá. Entonces, aquí lo único que hacemos es sustituir por lo que vale. Sabemos que mega es 1 por 10 a la 6. Entonces, colocamos el mismo número que tenemos enfrente y ponemos el equivalente en mega. Sería
Eh, 101 por 10 a la 6 porque hay a la 3. Ajá. 3 es kilo, 9 es mega, no, perdón, 6 es mega, 9 giga y 2 es tera. Ajá. Entonces, eso lo vimos en semana 1. Igual si no saben, regresen a semana 1 y ahí en la primera hoja, en la parte de abajo, están las equivalencias. Ajá. Entonces ahí tendríamos eso. Determina la aceleración de un cuerpo de 980 newtons a la cual se le imprime una fuerza de 200 newtons. Ajá. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí no hay que hacerle tanto caso a esto porque en esta parte debemos de resolverlo con las dos fuerzas, bueno, con lo que es la fórmula de peso donde esto empuja hacia el centro de la Tierra y con la segunda ley de Newton. Si se acuerdan, la segunda ley de Newton es fama es igual a, fuerza es igual a masa por aceleración, pero también hay que implementar la ley de, bueno, la fórmula de peso. Peso es igual a masa por gravedad. Y este peso es en la cual empuja a los cuerpos hacia el centro de la gravedad. Entonces funciona de manera como si fuera vertical, ajá, vertical. Y funcionaría una fuerza que lo empujas de manera vertical. Es como cuando mueves, por ejemplo, no sé, a lo mejor tu cierto mueble en tu casa. Ajá, a lo mejor, no sé, como un ropero, algo así, dices, bueno, lo voy a mover y lo haces de manera vertical. No, perdón, horizontal, lo haces de manera horizontal. O la mesa, dices que tengo una mesa que es la mesa del comedor, pero voy a barrer y todo eso, entonces, ¿qué haces? Si aparte es una mesa grandota, entonces tratas de empujarlo de manera horizontal, ¿ok? Entonces, al tener eso, vamos a sacar estos datos. ¿Qué datos tenemos acá? Nos dice que determina la aceleración de un cuerpo. O sea, este cuerpo sería este cuerpo en la cual se está empujando hacia el centro de la Tierra y dice que su peso es de 980 newtons, ajá, en la cual se le imprime una fuerza. Entonces, acá la fuerza de este lado, su fuerza es igual de 200 newtons. Nos pregunta que hay que determinar la aceleración, determina la aceleración. Entonces, siempre que vengan estos problemas, enfócate en resolver esta fórmula. Ajá, entonces primero resolvemos esta fórmula y después de acá hay que despejar. Siempre la segunda fórmula se despeja algo. Algunas veces vas a despejar más, bueno, algunas veces vas a despejar aceleración o algunas veces usas directo que te preguntan la fuerza. Ajá. Si me preguntan la fuerza, pues utilizo masa por aceleración, que es esta. Pero si me preguntan aceleración, aquí debo de despejar. Ajá. Entonces acá esta primera fórmula es de peso, entonces vemos que tenemos eso, pero esto que representa esto, que es 980, que representa, pues sería el peso, porque, oye, ¿cómo supiste que era el peso? Por los newtons, porque tanto la fuerza se mide en newtons, la fuerza, bueno, el peso se mide en newtons, la fuerza se mide en newtons, ajá, entonces los dos utilizan la misma unidad, ¿ok? Entonces, al tener eso, digo, oye, pero entonces de acá, ¿qué es lo que debo de saber? Pues de acá la mejor es, yo debo de despejar masa porque es la que me piden acá para poder como ya tener masa y fuerza ya está, pero la masa no lo tengo. Entonces, de acá, ¿qué hago? Por ejemplo, acá, gravedad lo conozco que es 9.8, ajá. Entonces de ahí yo despejo y al despejar, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría que W se queda en su lugar y pasa por abajo.
sería entre gravedad y esto es masa. Ajá. Y ahora nada más sustituyo los valores. Sería que ¿cuánto vale gravedad? No, perdón, peso. Peso es de 980 entre la gravedad que es de 9.8. ¿Por qué hay uso 9.8? Siempre que si algo termina en como en 80, algo así, entonces utilizamos el 9.8. Solamente si tuviéramos como acá cerrado, a lo mejor como 100, 600, 500, utilizamos aquí la gravedad de 10 porque es más fácil trabajar de esa manera. Pero cuando sea algo que termina en 98, algo así, utilizamos el 9.8. Ujú. Entonces ahí tendríamos eso. Una vez que tenemos eso, ahora ¿qué hacemos? Pues aquí lo que hacemos es pues dividir. Entonces dividimos eso. La división de no, de 980 entre 9.8 y eso me da 100. Ajá, entonces aquí, después me da, ay, no, esto no es acá. Esto al momento de hacer su división me da que es igual a 100. Ajá, entonces ya tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que descubrí yo? Pues sería la masa. Entonces, la masa de acá, masa es igual a 100 gramos, a 100, sí, gramos, porque por lo regular utilizamos los gramos, ¿ok? 100 gramos. Ahora, de acá, vemos que de la segunda ley de Newton, algo que pasa es que ya tenemos fuerza, ajá, hay masa y hay aceleración, pero fuerza ya lo tengo acá. La masa también ya está acá porque la obtuve de lo que es el peso. Ujú. Entonces ya nada más debo de despejar esto, ajá. Entonces despejo lo que es aceleración, ¿ok? ¿Cómo lo despejo? Lo voy a hacer acá, yo creo, ¿no? Acá abajo. Entonces tendríamos esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero aquí M pasaría por abajo para que se despeje. Entonces sería fuerza entre masa, esto es igual a aceleración. Y ahora de ahí ya obtengo la aceleración. Sustituyo los valores. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza es de 200 entre la masa es de 100. Ajá. Entonces al momento de tener eso, pues ya puedo, esto es igual a aceleración. Entonces 0 entre 0, 0, 0 entre 0, 0. 2 entre 1 es a 2. Aceleración es igual a 2, pero la aceleración se mide metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Ujú. Entonces, apréndate estas dos fórmulas y siempre cuando vengan estos problemas, primero utilizas la fórmula de peso porque siempre, casi siempre vas a despejar la masa porque la masa la vas a utilizar en la otra fórmula. Ajá. Entonces, ahí tendríamos eso. ¿Alguna duda de este ejercicio? Sí, Patti, ¿sí se escucha? Sí, Vic, sí se escucha. Ok, entonces ahí tenemos eso. Bueno, entonces vamos a continuar de acá. Igual le pueden hacer una captura de pantalla, no sé, ya para que lo tengan. Vamos a borrar esta parte. Si vemos acá, pues como que no, esto no, en sus hojas no lo resolvieron bien. Entonces, porque están dividiendo otras cosas como esto entre 200 que no hay como relación. Entonces, ahí está. Se lanza un objeto hacia arriba, entonces, ¿cuál es como la aseveración correcta, no? Dice, la energía potencial y energía cinética están
a su valor máximo al momento de alcanzar el cuerpo. Pues no, porque la energía, ¿cómo se llama? La energía cinética por un momento se queda, ah, pues por ejemplo, si nosotros mandamos esto, ¿no? Así, o sea, lanzamos alguna pelota, piedra, no sé, pero cuando llegue en lo que es su punto más alto, o sea, aquí vemos que la energía cinética está presente. Ajá, energía cinética, pero cuando llega en el punto más alto, por un momento la energía cinética se queda en cero, pero la energía potencial está en su punto máximo, energía potencial máximo, porque también la energía potencial se basa en la altura. Si la altura está más alta, la energía potencial pues está aumentada. Entonces la A no puede ser porque no es como que los dos estén dice, están en su valor máximo. No, porque la energía cinética está en cero. Porque sabemos que la energía cinética es la que está en movimiento y si aquí por un momento se detiene, después esta pelota empieza a caer. Ajá. La energía cinética llega a su valor máximo en el momento en que el cuerpo alcanza su altura máxima. No es máximo porque llega en cero y máximo sería que cuando va, pues no, esa no es. Cuando llega a su altura máxima, la energía potencial y energía cinética tienen el mismo valor. No, porque la energía cinética aquí es cero y la energía potencial está en un valor diferente. Cuando alcanza su altura máxima, la energía cinética desaparece. Sí desaparece porque queda por un momento cero. Y la energía potencial está en su máximo valor. Ajá. Entonces es esa, porque la energía potencial también se basa mucho en que está, bueno, algunas veces, o sea, se basa en el reposo, pero más que en el reposo es en la altura. Si la altura sube, si la altura sube, la energía potencial sube. Si la altura disminuye, la energía potencial disminuye. Ajá. Entonces tendríamos eso. La que sigue, dice, a ver, Jimé, ¿crees que la puedas leer? Por favor. Se tienen dos patinadores, uno es de 50 kilogramos y se encuentra parado. El otro tiene una masa de 60 kilogramos y lleva una velocidad de 4 metros sobre segundo en dirección del primer patinador. Determina el impulso antes del choque. O sea, vemos que aquí hay dos patinadores. Ajá. Dice, uno es de lo que es 50 kilogramos y se encuentra parado, o sea, y el otro está a lo que es 60 y lleva una velocidad de 4 en dirección del primer patinador. Determina el pulso antes del choque. Entonces aquí nada más prácticamente utilizamos esto, lo que es la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad. Ajá. Pero vemos que acá uno y se encuentra, o sea, por un momento está como parado. Si está parado, pues su velocidad es cero porque no es algo que se está moviendo. Y el otro tiene una masa de 60 y una velocidad de 4. Entonces multiplicamos acá masa 60 por la velocidad que es 4. Entonces, 6 por 4 es 24 más el 0, 240. Ajá, 240 que, pues como es aquí como esto al final de cuentas se interpreta como si fuera velocidad metros sobre segundos. Ajá. Ahí tendríamos eso. Vamos a continuar. Entonces de ahí. Entonces de acá ya tenemos eso. Entonces ahí tenemos nuestro impulso. Ajá, entonces la parte de lo que es impulso es esto y la fórmula va a ser esta parte, que C es igual a masa sobre velocidad.
Masa por velocidad, masa por velocidad. Ajá. Entonces, impulso se representa con C y es masa por velocidad. ¿Ok? Se tienen 200 gramos de un metal y su calor específico es 0.113. Sumergidos en 500 gramos de un líquido y su calor específico es 0.9. Ambos se calientan a manera de elevar una temperatura que va desde 20, la temperatura inicial 20, la temperatura final 40. Determinar la cantidad de calor requerido. Ajá, prácticamente aquí es el tema de calor. Ajá, tenemos que determinar el calor. Es como si este ejemplo sería como si, oye, en un horno metemos un objeto acá y metemos otro. ¿Cuánto de energía necesito para poder como pues que esto se pueda, pues, ¿cómo te digo? O sea, que se pueda cocer o que se pueda derretir. Ajá, entonces, ¿cuál es la energía que necesito? Ajá, ¿cuál es el calor que requiero? Al final de cuentas están sumergidos en el mismo horno, pero tienen diferentes masas y aparte cada uno tiene diferente calor específico, porque los calores específicos son los que nos determinan qué tan rápido se va a derretir. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá veríamos que calor, si se acuerdan de la fórmula de calor, yo creo que la voy a anotar acá. La fórmula de calor es igual a que es la de calor. Es queso es igual a mayonesa por una carne que está caliente. Ajá. Si vemos acá, Q es calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas, que es temperatura final menos temperatura inicial. Ajá, ahí tendríamos eso. Pero primero debemos de calcular cada uno, o sea, de cada sustancia y después ya nomás sumar. Ajá, nada más sumamos. Entonces, si vemos acá, bueno, pero acá ya está. De hecho, ya lo hicieron. Entonces, por ejemplo, vemos, primero vamos a jugar con metal. Aquí tenemos un metal que su masa es de 200, su calor específico es esto, y los dos usan la misma temperatura porque están metidos en el mismo horno. Dice que es de 20, 40. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues la final es 40, sería acá 40 menos la inicial que es de 20. Eso entonces la temperatura final que vamos a utilizar es 20. Ajá, entonces la delta T es 20, tanto para el primer material como el segundo. Entonces aquí nada más multiplicamos esto. Sería el primer material masa 200 por el calor específico que es de 0.113 y su temperatura es de 20. Entonces multiplicaríamos eso, pero vas a decir, no manches, me voy a tardar un chingo multiplicar eso, ¿cómo lo hago? Algo así. Pues como vienen puntos decimales es más fácil resolverlo. Sería 200 por 0.113 por la temperatura que es de 20. Si yo cancelo acá un cero, este ya se recorrió para acá. Ahora vale 1.13. Pero aquí me quedan más ceros. 1, 2. 1 y 2. Ahora este ya no es 0.113, ahora 113. Y si ahora multiplico 113 por 2, pues me daría 226. 226 por 2, 452. O también puedo hacerlo así. 2 por 2 es 4. 4 por 113. Pues si nada más lo hago como si fuera 100, 4 por 100 son 400 y 13 por 4 por 2 son 26, son 52. Ajá, 452. Entonces es la manera en la cual podrías como contestar cuando te enfrentes a puntos decimales. ¿Qué más de acá? Bueno, ya encontramos el calor del primer material que es de 452 acá, calorías.
Acuérdate que el calor se mide en calorías. Ahora debemos de encontrar el segundo. El segundo, ¿cómo lo encontramos? Dice que sumergidos en 500 gramos. Vamos a calentar. Si tiene sumergidos en 500 gramos de un líquido. O sea, ahora el que sigue es este, dice 500 gramos de un líquido que el calor específico es eso. Y la temperatura es la misma. ¿Cómo calculo esta temperatura? Pues sería temperatura final menos temperatura inicial. 40 menos 20 es 20. 40 menos 20, 20, ¿ok? Entonces multiplicaríamos eso. Aquí nosotros tenemos masa 500 más el calor, por el calor específico es 0.9 por la temperatura que es de 20. Entonces multiplicamos 500 por 0.9 por 20. Entonces aquí pues tenemos chance de que este se pase para acá como 9, pero cancelaríamos un 0. Puede ser que canceles el 0 de acá o puede ser que canceles un 0 de acá. Pero yo dije, ay, pues este es más fácil. Entonces ahora multiplico. Esto es de primaria. 9 por 5, 45. 45 por 2, 90. ¿Y cuántos ceros me quedaron? Aquí me quedó uno, aquí me quedó otro. Entonces sería 1 y 2. Entonces esto es la cantidad de 9,000 calorías. Entonces ya tenemos aquí nuestras respuestas. Uno es este y el otro es este. Y ahora, pero necesitamos el calor que se necesita tanto para la primera sustancia como la segunda sustancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente sumamos. Primero nos dio que 452 calorías de la primera sustancia. La segunda es de 9,000. Entonces sumamos esto y sería 9,452 calorías. Y aquí vemos que también lo hicieron, pero aquí es como indicando con la fórmula. Calor total es igual. Calor 1, Q1 más Q2. Pero es prácticamente lo mismo. Entonces, o sea, sumaron 9,000 más 450, la cantidad es de 9,452 calorías, ¿ok? Y tenemos eso. Igual si no caben, te recomiendo que los hagas como en otra hoja y nada más le pones, este ejercicio es de la pregunta 14 o no sé, y así para que pues, o acá puedes decir, la resolución está en la siguiente hoja, algo así, para que después cuando la estudies, pues sepas cómo se hace tanto las fórmulas y las operaciones. ¿Ok? La que sigue, determina la velocidad de un rayo de luz que atraviesa un cuarzo con un índice de ¿qué? De refracción de 1.5. 1.5. Entonces nosotros al tener eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos acá, debemos de utilizar la ley de Snell. La ley de Snell donde vemos acá, índice de refracción es igual a velocidad de la luz entre la velocidad de lo que es la velocidad en la cual va a pasar este rayo de luz. Determina la velocidad del rayo de luz que atraviesa un cuarto de índice de refracción. Esto considerando que el rayo de luz pasa de aire a cuarzo. Entonces vemos que acá, pues el índice de refracción ya no los indican acá, que vale 1.5. Y este C es velocidad de la luz. Tú tienes que saber que la velocidad de la luz es de 300,000. Entonces, este dato tú te la tienes que saber, 300,000, 301, 2, 3, kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, eso. Pero vemos que acá nos pregunta que determina la velocidad de la luz.
O sea que ¿cuál es la velocidad de la luz cuando pasa en el cuarzo? Porque esta velocidad está en el vacío, ajá, o sea que no es, o sea que esta es la velocidad de la luz en el vacío, pero la que nos preguntan es la que está en el cuarzo, ajá, el cuarzo ahí está. Considere que el rayo pasa de aire al cuarzo. ¿Por qué el aire? Porque el aire sería como un vacío, ajá, está viajando en el vacío, ¿ok? Entonces aquí nada más despejamos esto. Nuestra fórmula es índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad del material. Ajá. Entonces de aquí despejamos este, porque este es el que no sabemos y este viene para acá. Entonces sería velocidad es igual, velocidad en el material es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción. Y ya dividimos, velocidad es igual a índice de velocidad de la luz es igual a 300.000 entre el índice de refracción que es 1.5. Y aquí hacemos una división directa porque sería 3 entre 1.5, pues me da a 2, porque si multiplicamos 1.5 por 2 me da 3. Ajá. Entonces sería a 2. ¿Y cuántos ceros quedaron? Los mismos. 1, 2, 1, 2, 3. Ajá. Entonces sería la velocidad de 200.000 kilómetros por segundo. Ujú. Y ahí tenemos eso. Ok, vamos a continuar acá. O algo que también quieran como pues comentar algo así, pues igual pueden intervenir. O sea, activen su micrófono y ya. Ya que el chat no lo puedo leer, pero sí pues pueden ver el micro, activar el micrófono. ¿Cuál de, cuál de las siguientes sustancias se calienta más rápido? Ajá. Pues la que tenga menor valor. ¿Y cómo voy a hacer acá? O sea, yo cómo voy a saber cuál es la que se calienta más rápido. Simplemente divido caloría, ajá, la caloría entre gramo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos dividir 30 entre 5 y eso me da a 6. 45 entre 9, eso es a 5. 24 entre 8, eso es a 3. Y el que tenga menor caloría significa que necesita menor calor para que luego, pues se caliente o se pueda, sí, para que se caliente, ¿ok? Entonces, vemos que aquí el que tiene menor número, pues es este. Entonces, el que tenga menor número, pues es el que en poco tiempo se va a calentar. Por lo tanto, es la sustancia C. Simplemente es dividir caloría entre gramo. O sea, lo que tienes acá lo tomas directo, 30 entre 5, 45 entre 9, 24 entre 8. Y el número más pequeño, esa es la respuesta. La que sigue dice, dado que los murciélagos no pueden ver en la oscuridad, se orientan y pueden volar debido a la que, debido a la reflexión, porque esto pasa que nosotros tenemos aquí a lo mejor un murciélago y algo que pasa acá es que esta empieza a ser ondas de propagación por sus vibraciones. Y aquí cuando el amor se chocan a algo o se chocan estas ondas, pues se vuelven a regresar ahora las ondas de propagación. Entonces vemos que él ya prácticamente pues trazó su ruta, a ver cómo me voy a ir, cómo me voy a regresar. Ajá, entonces se orientan por las ondas de reflexión. Ujú. Porque la reflexión es que rebota. Ajá, rebota. Y la refracción la atraviesa. Ajá. Entonces aquí es que pueden rebotar esto. Mm, ujú.
La que sigue, ¿qué es lo que nos dice? Ah, Patti, ¿nos ayudas con el que sigue? ¿O quién más vino, Patti? Si no quieres tú, dile a alguien que esté ahí en el chat. Digo, si ya llegaron más o nada más ustedes, Patti y Jimmy, o ya se fueron. Más o menos, a ver, trato de hablar más fuerte y ya creo que con eso ya. El diámetro es un aparato de medición que funciona en base a la ley de Hooke. Ajá, entonces ahí tenemos eso. Entonces aquí el dinamómetro es cuando nosotros, por ejemplo, vamos al tianguis y a lo mejor dices, oye, pues ahí tienes su báscula, aquí está la báscula y acá, ahora vamos a hacerlo así. Está como su báscula y acá tiene como algo como tipo, ¿cómo te digo? Como tipo espiral, donde esto se puede estirar o se puede compactar. Si no hay nada en la báscula, esto está compactado, pero si nosotros le ponemos a lo mejor, no sé, 10 kilos de plátanos, esta cosa se empieza a estirarse. Ajá, entonces eso es. Prácticamente a esto también se basa en lo que es la ley de Hooke, donde vemos qué pasa esto. La fórmula, esto es importante pues hay que saber la ley de Hooke. Su fórmula es la fuerza 1 entre la distancia 1, que puede ser X o puedes colocar distancia 1, es igual a la fuerza 2 entre distancia 2. Ajá. Entonces, esta más adelante la vamos a estar utilizando en resolver problemas. Entonces, para que la tengas en cuenta. El trabajo se define se define como la velocidad con la que se realiza un trabajo. Sabemos que si es velocidad para realizar un trabajo, eso es potencia. ¿Qué tan rápido lo hace? Dice, si un buzo está sumergido en el mar a 20 metros de profundidad, su presión absoluta es equivalente a... pues aquí, por ejemplo, nosotros debemos de saber que la presión está sumergida a 20 metros de... bueno, siempre aquí hay que checarlo de esta manera, o sea, que aquí está el mar. Ajá, ahí tenemos el mar y aquí hay un buzo. Ajá, entonces vamos a colocar aquí los primeros 10 metros, después los 20. Y el amor podríamos ir más para abajo. Voy a pasarlo un poco más para acá. Esto, bueno, por lo regular se ve más adelante cuando ya entras a la carrera. Pero algo que pasa es que hay una constante. Siempre que estamos dentro del mar, cada 10 metros es una presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 10 metros y por lo tanto aquí es una presión atmosférica. Cuando pase a 20 sería segunda atmosférica. Cuando pase a 30, tercer presión atmosférica. Ajá. 3 atmósferas. Ajá. Entonces, 10 metros es una atmósfera. 20 metros es 2 atmósferas, 30 metros es 3 atmósferas, pero aquí nada más el problema nos dice que llega hasta acá. Dice, esto está dentro del mar. Ajá, dentro del mar está la presión hidrostática, que es la presión del agua. Entonces vemos que ahí, ¿cuántas atmósferas están presentes? Hay 2, pero arriba, aunque nosotros no veamos, aquí está la presión atmosférica, porque aquí arriba está la presión del aire. Ajá. Y esta presión del aire también se está ejerciendo sobre el buzo. Entonces, arriba aquí tendríamos una atmósfera.
Y entonces desde el aire hasta la profundidad que es 20, ¿cuántas atmósferas hay? 1, 2 y 3. Ajá. Entonces hay hay 3 atmósferas. Ajá. 3 atmósferas. ¿Qué más de acá? Y esto también se puede calcular con la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de presión atmosférica más otra presión, que en este caso, por ejemplo, esta presión atmosférica es la que vimos que estaba arriba, o sea, el aire, y esta presión hidrostática es la que estaba dentro del mar, pero la presión hidrostática era de 2 más una que venía del aire y en total son 3. Ajá. Entonces tendríamos que sumar eso. Y aquí mira, está el equivalente, dice, por cada 10 metros que estás dentro del mar, equivale a una atmósfera. Ajá. Ahí tendríamos eso. Un carrito del supermercado golpea el tobillo de una persona. ¿Qué enunciado es verdadero? Ajá. Entonces vemos que aquí pues tienen que chocar. Ajá. El carrito ejerce más fuerza que el tobillo. No, porque al final de cuentas es un impacto y cuando hay un impacto, un choque, una colisión, pues no, esa no. El tobillo reacciona con más fuerza que el carrito, no como que el tobillo es más fuerte, pues no. El carrito y el tobillo rebotan. No, porque se quedan ahí. Ambos ejercen la misma fuerza y si vemos aquí, pues o sea que en un momento, pues veríamos que se chocan. Ajá. Entonces eso. Y aparte los dos llegan a recibir como pues la misma fuerza porque pues hay una colisión o hay un choque, ¿ok? Y esto también lo vemos que es la tercera ley de Newton. Siempre que chocan algo es la tercera ley de Newton. O también algo que está en reposo, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, en una mesa hay una manzana acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay una fuerza que lo está empujando hacia el centro de la tierra, pero las patas de la mesa también es una fuerza que lo está sosteniendo. Ujú. Entonces ahí veríamos eso. Y esa es la tercera ley de Newton. ¿Cuál es el peso de una fuerza de 10 kilogramos? Ajá, entonces aquí utilizamos la fórmula de peso. Peso es igual, W es igual que es peso, masa por gravedad. Sabemos que la masa ya nos dan que es de 10. Y aquí, cuando venga que tienes que calcular esto, a lo mejor puedes utilizar 10. Si multiplico 10 por 10 son 100 y debo de bajar poquito, o sea, no sé, 1, 2 dígitos, 4 dígitos y así, pero poquito. Vemos que aquí es 9.8, pues bajé mucho, o sea, 100 para bajar a eso, pues no. Hay uno de 98, dice, al amor puede ser esa. Ajá, porque bajé poquito. Hay otro, pero que se pasa, o sea, en lugar de bajar de 100, subí, dice que es de 980. Hay otro que es de 9,800 newtons, ajá. O si no, si dices, ay, es que como bajar poquito me confunde, pues siempre que te piden peso, utiliza 9.8. Entonces, 10 por 9.8. Masa 10, la gravedad es de 9.8, entonces acá la paso para acá, sería 98 y cancelo 0. 1 por 98 es 98 newtons. Ajá. No importa si al lado trae como más dígitos que ceros y todo eso, pero dice punto y luego 0, 0, entonces es esa. Ok, ya tenemos eso.
El que sigue. Se tienen dos cargas Q1, a ver, este ya, ajá, entonces tienen dos cargas Q1 y Q2 que se atraen con una fuerza, ajá. Aquí vemos la ley de cargas que se parece mucho a la ley de gravitación universal, pero la ley de gravitación universal aquí trae la constante de gravitación y aquí trae K, que K es la constante de cargas. Se parece mucho a la ley de gravitación universal, pero esta es la ley de cargas. Si las cargas duplican su valor y la distancia que las separa aumenta el doble, ¿cómo es la fuerza de atracción entre estas? O sea, pues sería igual porque vemos que acá, por ejemplo, tenemos la constante de cargas Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado, pero algo que pasa dice, si las cargas duplican su valor, o sea que aquí entonces en lugar de ser 1 sería 2, 2. Y la distancia que la separa aumenta el doble, ajá, entonces sería que esta distancia, la distancia que la separa aumenta el doble, sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 2 por 2 es 4. Entonces arriba vemos que hay 4 y abajo 4. 4 entre 4 pues es 1, por lo tanto es la misma fuerza. ¿Cómo es la fuerza de atracción entre estas? Pues igual. Puede ser que te venga así o puede ser que te venga en palabras, te diga la misma fuerza. Acá, ¿cómo podríamos traducirlo? Sería eh, la fuerza al doble ajá, sería la fuerza duplicada, ajá, sería una fuerza voy, es que tengo que, ajá, entonces de aquí ya. Entonces sería la misma fuerza o el doble de fuerza o aquí, por ejemplo, nos representa que disminuye a un cuarto y aquí disminuye a un octavo, ajá. Entonces, puede ser que te venga en números o en lo que es, pues en palabras. Ajá. Si vemos que arriba duplicaron y abajo duplicaron, siempre guíate con eso. Si dice, ay, es que se me complica, pues nada más fíjate, se duplica y aquí aumenta el doble, siempre va a ser, la respuesta es la misma fuerza. Ajá. Entonces ahí tendríamos eso. Igual creo que más adelante vienen otros ejercicios. Un cuerpo por la gravedad genera un peso tal, en el cual a su vez genera una presión sobre el piso. ¿Cómo se puede llamar esta presión? Pues sería la presión, un cuerpo por la gravedad genera un peso, ajá. Entonces peso, a la cual a su vez, al, el cual a su vez genera una presión sobre el piso. Entonces, porque hay una, o sea, vemos que aquí hay una fuerza, pero esta fuerza también se representa en el área, ajá. Entonces, es como bueno, aquí estamos utilizando la fórmula de presión. Presión es igual a la fuerza entre área, porque vemos que acá esta, pues, esta gravedad, hay una fuerza que empuja hacia el centro de la Tierra. Ujú. Pero esta fuerza se ejerce en la superficie. Ajá. Por lo tanto, a eso se le conoce. La puedes hacer por deducción, mira. Dices, oye, presión hidrostática, no, porque esta es la presión del agua. Presión absoluta, no, porque es la suma de presión atmosférica más otra presión. Presión atmosférica, no, porque es la que está en el aire, pues sería la presión manométrica. La presión manométrica es cualquier presión, pero que no sea la atmosférica. Ujú. Manométrica es cualquier presión, puede ser la presión hidrostática, la absoluta, no, perdón, la presión hidrostática o cuando te toman, por ejemplo, cuando vas con el médico te toman la tensión arterial, entonces es una presión, ¿ok? Entonces, al final de cuentas esto, la presión manométrica es cualquier presión, pero nunca puede ser la presión atmosférica. Entonces ahí tendríamos eso.
Ondas que se transforman en la superficie de un líquido, ondas que se forman en la superficie de un líquido, pues serían las superficiales, ajá, como estas, cuando nosotros, pues en el agua vemos que está esto, ¿no? Esos son superficiales. Despreciando la fricción en el aire, si un cuerpo se deja caer libremente, sabemos que si acá, por ejemplo, aquí siempre va a haber presión, ajá, en esta parte pues tendría que haber presión. Pero ¿qué pasa? Supongamos que no hay nada. Entonces, si no hay nada de lo que es presión, ¿qué pasa? Pues aquí soltamos una pelota, algo así, y empieza a caerse. Ujú. Su velocidad irá aumentando a razón de 9.8, que es como la gravedad de la Tierra, cada segundo hasta chocar con el piso, pero tiene que ser cada segundo, no es cada 2 segundos ni nada, es cada segundo. Ajá. La otra dice su velocidad aumentaría y después de un rato la velocidad es constante. No puede ser que aquí aumenta y supongamos que aquí aumenta y aquí ya se mantiene constante, no, porque siempre va a ir aumentando 9.8 cada segundo. Su velocidad sería constante e igual a 9.8 hasta llegar al piso. No es constante, porque constante sería que aquí es 9.8, 9.8, 9.8, no, porque cada segundo aumenta 9.8, entonces constante no. Constante significa que sea fijo, que nunca cambia y todo eso, ajá. Su velocidad desaparece al ir en contra del viento, pues no. Entonces nada más palabras claves es la velocidad aumenta cada, cada segundo 9.8. Uh-huh. ¿Qué más sigue? Dice tipo de transmisión de calor que emplean las aves para ir incrementando su altura, aprovechando las corrientes del aire, pues sería por medio de la convección, que también se calienta el agua de esa manera. Ajá. La conducción no, porque la conducción se utiliza en metales. Ajá. En los metales se propaga el calor por medio de la conducción. La radiación es que el calor viaja en el vacío. Entonces, el agua se calienta por convección y las aves también utilizan esto para poder volar. Yo creo que mientras hasta ahí. Ya al ratito, la 28 y todo lo que sigue.